Hay estructuras que no aparecen en los mapas por casualidad. Surgen en lugares donde la niebla no se disipa del todo, donde el mar no revela su profundidad y donde el horizonte parece esconder algo más. Puentes que no solo conectan dos puntos, sino dos realidades distintas: el silencio y el movimiento, la naturaleza y la voluntad humana. Al observarlos desde lejos, es difícil distinguir dónde termina el paisaje y dónde comienza la obra construida. ¿Fueron pensados para ser cruzados o para ser contemplados? A lo largo de este viaje recorreremos estructuras que atraviesan mares inciertos, valles suspendidos en el aire y espacios donde el tiempo parece ralentizarse. ¿Qué se siente al avanzar sobre un vacío que no se deja ver? ¿Hasta qué punto el ser humano puede intervenir sin romper el equilibrio del entorno? Acompáñanos y descúbrelo. Y antes de cruzar el primer puente, dime, ¿desde qué lugar del mundo estás observando este recorrido? Puente de la Bahía de Sídney, Australia. Dominando el puerto natural de Sídney, este puente se presenta como una estructura sólida, reconocible y profundamente integrada en la identidad de la ciudad. Su arco de acero no se impone con complejidad visual, sino con una sensación de estabilidad absoluta. Desde cualquier punto del puerto, el puente actúa como un marco que organiza el paisaje urbano y marítimo. Recorrerlo ofrece una lectura distinta de la ciudad. El agua, las embarcaciones y el perfil urbano se despliegan en capas visuales que cambian según la altura y el ángulo de observación. A diferencia de otros puentes más estilizados, aquí la experiencia se basa en la percepción del peso, del equilibrio y de la permanencia. Al amanecer, la estructura se recorta con claridad sobre el cielo. Al atardecer, se funde con los tonos cálidos del puerto. Este puente no invita a la prisa, sino a la observación pausada. Es un recordatorio de que la exploración también puede ser urbana, donde la ingeniería se convierte en un punto de referencia emocional y espacial dentro del paisaje cotidiano. Viaducto de Millau, Francia. Hay construcciones que no se limitan a cruzar un territorio, sino que lo reinterpretan por completo. El viaducto de Millau aparece en el sur de Francia como una línea suspendida que redefine la relación entre el vacío y la forma. Desde la distancia, su silueta es casi irreal. Pilares esbeltos emergen del valle del río Tarn y sostienen una plataforma que parece no tocar la tierra. No hay sensación de peso, solo continuidad. El paisaje no es interrumpido, sino atravesado con una precisión casi quirúrgica. A medida que la luz cambia, la experiencia se transforma. Circular por él no genera vértigo, sino una extraña calma, como si el trayecto estuviera cuidadosamente separado del mundo inferior. Millau no busca imponerse. Su grandeza reside en la discreción. Es un ejemplo de cómo la ingeniería puede dialogar con la geografía sin alterar su equilibrio, ofreciendo una experiencia de tránsito que también es contemplación. Puente de Gwangandaegyo, Corea del Sur. En la costa de Busan, el puente de Gwangandaegyo actúa como un eje urbano que conecta mucho más que dos puntos geográficos. Durante el día, su estructura se integra en el ritmo cotidiano de la ciudad, acompañando el flujo constante de vehículos frente al mar. El puente se extiende con firmeza sobre la bahía, enmarcado por montañas y edificios que definen uno de los paisajes urbanos más dinámicos del país. Sin embargo, su verdadera transformación ocurre al caer la noche.
La estructura se convierte en un escenario luminoso que redefine el horizonte costero. Desde la orilla, el puente no se percibe solo como infraestructura, sino como un elemento narrativo del paisaje nocturno. Aquí, la experiencia no está en cruzarlo, sino en observar cómo la ciudad se proyecta sobre el mar. Wangandaegyo representa la fusión entre tecnología y vida urbana, donde la exploración se convierte en un ejercicio visual más que físico. Puente Juscelino Kubitschek, Brasil. En Brasilia, ciudad concebida desde el diseño, el puente Juscelino Kubitschek destaca por romper cualquier noción tradicional de simetría. Sus arcos de acero cruzan el tablero en diagonal, creando una composición que parece más escultórica que funcional. Desde el lago Paranoá, la estructura se percibe como un gesto audaz que interrumpe la horizontalidad del agua con una presencia elegante y dinámica. Al observarlo desde distintos ángulos, el puente revela múltiples lecturas. Desde lejos es una forma abstracta, de cerca, una estructura precisa y controlada. Esta dualidad convierte al puente en un símbolo de la identidad de Brasilia, donde la ingeniería no solo resuelve necesidades prácticas, sino que participa activamente en la construcción del paisaje. Explorar este lugar es comprender cómo la infraestructura puede expresar una visión cultural sin necesidad de palabras. Puente de la Confederación, Canadá. El Puente de la Confederación se extiende sobre el estrecho de Northumberland como una línea firme que desafía la percepción de distancia. Desde la costa, su trazado parece perderse en el horizonte, diluyéndose entre el cielo y el mar. No hay dramatismo visual inmediato, sino una sensación progresiva de amplitud que se intensifica a medida que se avanza. Recorrer este puente es una experiencia de aislamiento controlado. El entorno se simplifica: agua, cielo y estructura. Esa repetición genera una conciencia clara del espacio y del tiempo. El diseño curvo suaviza el trayecto y acompaña las condiciones naturales del entorno, permitiendo que la estructura conviva con el paisaje sin imponerse. Aquí, la exploración no se basa en estímulos constantes, sino en la continuidad. El puente funciona como un vínculo silencioso entre comunidades, recordando que la ingeniería también puede ser discreta, resistente y profundamente integrada en su contexto geográfico. Puente de Brooklyn, Estados Unidos. El puente de Brooklyn no necesita presentaciones, pero sí atención. Su presencia sobre el East River es constante, casi cotidiana, y aún así conserva una fuerza simbólica difícil de ignorar. Las torres de piedra y la red de cables crean una geometría reconocible que estructura el paisaje urbano de Nueva York desde hace generaciones. Caminar por su pasarela elevada ofrece una experiencia distinta a cualquier otro cruce. El ritmo de la ciudad se percibe desde arriba. El movimiento del río, el trazado de las calles, la verticalidad de los edificios. Durante el día, el puente es tránsito. Al atardecer, observación. La luz se filtra entre los cables y transforma el espacio en una secuencia de sombras y líneas. Explorar el puente de Brooklyn no es solo desplazarse, es participar de un paisaje vivo donde la historia y el presente avanzan en paralelo. Puente del Dragón, Vietnam. En Da Nang, el Puente del Dragón introduce un lenguaje completamente distinto. No se limita a conectar dos orillas. Adopta una forma simbólica que transforma la infraestructura en relato visual.
Su silueta, inspirada en la figura del dragón, se extiende sobre el río Han, con una presencia dinámica que refleja la identidad cultural de la ciudad. Durante el día, la estructura convive con el flujo constante de la vida urbana sin destacar de forma excesiva. Al caer la noche, el puente adquiere un carácter completamente nuevo. La iluminación recorre su estructura y enfatiza cada curva, creando un punto de referencia visible desde distintos sectores de la ciudad. El reflejo sobre el agua multiplica su impacto visual, mientras el entorno urbano aporta movimiento y profundidad. La experiencia aquí es sensorial. Luces, formas y ritmo urbano se combinan en un solo espacio. Este puente convierte la exploración nocturna en una observación activa, donde la ingeniería se convierte en un elemento narrativo que conecta tradición, modernidad y vida cotidiana. Rakotsbrücke, Alemania. Oculto entre la vegetación del parque de Kromlau, el Rakotsbrücke no se presenta como un lugar de paso, sino como un punto de observación. Su arco de piedra, reflejado con precisión en las aguas tranquilas, forma un círculo visual que altera la percepción del espacio. No hay urgencia aquí. Todo invita a detenerse y mirar con atención. El entorno refuerza esa sensación de quietud. El puente no destaca por tamaño, ni por complejidad estructural, sino por exactitud. La piedra, el agua y la luz trabajan juntos para crear una composición casi irreal. A medida que cambian las condiciones ambientales, el reflejo se vuelve más o menos nítido, transformando la experiencia sin modificar la estructura. Explorar este lugar es aceptar un ritmo distinto, donde la arquitectura no busca imponerse, sino desaparecer dentro del paisaje, dejando solo una imagen suspendida en el tiempo. Tower Bridge, Reino Unido. El Tower Bridge se alza sobre el río Támesis como una presencia firme que organiza el paisaje de Londres. Sus torres de piedra y su sistema basculante combinan funcionalidad y carácter histórico, creando una estructura que es tan reconocible como cotidiana. Durante el día, el puente forma parte del flujo urbano sin reclamar atención constante. Sin embargo, al caer la noche, su identidad cambia. La iluminación resalta sus líneas y transforma el entorno en una escena cuidadosamente equilibrada entre agua, arquitectura y ciudad. Observar el puente desde distintos puntos revela cómo actúa como un eje visual que conecta ambas orillas y articula el paisaje urbano. Aquí, la exploración es urbana y simbólica. No se trata solo de cruzar el río, sino de comprender cómo una estructura puede convertirse en referencia cultural, acompañando el paso del tiempo sin perder relevancia. Puente Golden Gate, Estados Unidos. El puente Golden Gate no se presenta de golpe, se revela a través del entorno. A menudo emerge parcialmente cubierto por la niebla, como si la estructura decidiera mostrarse solo cuando el paisaje lo permite. Su color característico no busca destacar por contraste, sino servir de referencia visual en un espacio donde el océano, el cielo y el viento dominan la escena. Desde la costa, el puente parece una frontera simbólica entre lo urbano y lo abierto. La experiencia de cruzarlo es eminentemente sensorial. El sonido constante del viento, la amplitud del horizonte y la vibración ligera del tránsito crean una percepción continua de movimiento. A medida que avanza el día, la luz transforma su presencia. Por la mañana se integra con tonos fríos. Al atardecer, el acero se funde con colores cálidos que envuelven toda la bahía.
Este puente no solo conecta dos extremos geográficos, conecta estados de ánimo. Explorar el Golden Gate es aceptar la incertidumbre del clima y del paisaje, entendiendo que su carácter reside precisamente en ese diálogo constante con los elementos. Puente Akashi Kaikyo, Japón. El puente Akashi Kaikyo se impone por precisión, no por exceso. Suspendido sobre el estrecho de Akashi, su diseño transmite una sensación de orden absoluto, donde cada elemento parece ocupar el lugar exacto que le corresponde. Desde lejos, las torres se elevan con una serenidad que contrasta con la complejidad técnica que sostiene la estructura. Al recorrerlo, el paisaje se abre de manera progresiva. El mar interior de Seto se extiende a ambos lados, y el movimiento de las embarcaciones introduce una escala humana frente a la inmensidad del puente. Aquí, la exploración es clara y directa. No hay artificios visuales, solo equilibrio. Al atardecer, la luz suaviza el acero y proyecta sombras largas sobre el agua, mientras que por la noche, la iluminación define una línea continua sobre el horizonte. Este puente representa una forma de entender la ingeniería como disciplina silenciosa, donde la belleza surge de la exactitud y la experiencia se basa en la confianza y la estabilidad. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, China. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao no se percibe como una sola estructura, sino como un sistema en movimiento que reorganiza el espacio marítimo. Su trazado se extiende sobre el mar, combinando tramos elevados, secciones sumergidas e islas artificiales, creando una continuidad que desafía la percepción tradicional de distancia. Desde una vista panorámica, la obra parece flotar sobre el agua, conectando regiones que antes se percibían separadas. La experiencia de recorrerlo es prolongada y envolvente. El entorno marino permanece constante, pero la estructura guía la mirada hacia el horizonte, reforzando la sensación de escala monumental. Durante el amanecer, la luz se refleja sobre el agua y el hormigón, mientras que al atardecer, el conjunto adquiere una presencia casi abstracta. No hay un único punto de atención. El impacto surge de la totalidad. Este puente representa una nueva forma de exploración territorial, donde la ingeniería no solo une lugares, sino que redefine cómo se experimenta el espacio. Es el cierre natural de un recorrido por estructuras que transforman la manera en que habitamos y atravesamos el mundo. Puente de la Bahía de Hangzhou, China. En la costa oriental de China, el puente de la bahía de Hangzhou se extiende sobre un entorno marino conocido por sus mareas complejas y cambios constantes. A primera vista, su trazado parece sencillo, casi discreto, pero esa aparente sobriedad esconde una obra de ingeniería pensada para convivir con uno de los entornos más exigentes del litoral asiático. La estructura avanza de forma firme sobre el agua, conectando regiones claves sin alterar el ritmo natural del paisaje. La experiencia de cruzarlo es prolongada y envolvente. El horizonte permanece abierto durante todo el trayecto, reforzando la sensación de escala y continuidad. No hay un punto único de impacto visual. El puente funciona como una secuencia progresiva donde el entorno marino y el cielo adquieren protagonismo. En días despejados, la línea del puente se refleja suavemente sobre el agua, mientras que en condiciones nubladas, su presencia se vuelve más introspectiva.
Puente Vasco da Gama, Portugal. El Puente Vasco da Gama se extiende sobre el estuario del río Tajo como una línea serena que parece diluirse en el horizonte. No impone su presencia con formas complejas, sino con una sensación de continuidad absoluta. Desde lejos, la estructura se confunde con el límite entre agua y cielo, creando una impresión de amplitud que acompaña al viajero durante todo el recorrido. No hay un punto dominante. El puente se revela poco a poco, como un paisaje en movimiento. La experiencia de cruzarlo es pausada y contemplativa. El entorno abierto permite que la luz juegue un papel protagonista, transformando el agua en un espejo cambiante. Al amanecer, los reflejos suaves generan una atmósfera casi suspendida. Al atardecer, los tonos cálidos envuelven la estructura con una calma profunda. Aquí, la exploración no se basa en el asombro inmediato, sino en la permanencia. El Puente Vasco da Gama demuestra que la ingeniería también puede ser discreta, acompañando al paisaje sin robarle protagonismo y ofreciendo una experiencia de tránsito que invita a mirar más allá del destino. Viaducto de Glenfinnan, Escocia. El viaducto de Glenfinnan emerge entre colinas verdes con una discreción que contrasta con su precisión geométrica. Sus arcos de piedra describen una curva suave que se adapta al terreno, creando una continuidad visual que parece inevitable, como si siempre hubiera formado parte del paisaje. No hay líneas abruptas ni contrastes forzados. Todo fluye con naturalidad. La experiencia de observarlo es profundamente atmosférica. La luz, la niebla y el clima cambiante transforman constantemente la percepción de la estructura. Cuando el tren cruza el viaducto, el movimiento introduce un ritmo lento que refuerza la sensación de viaje en el tiempo. Desde una perspectiva elevada, la armonía entre arquitectura y entorno se vuelve evidente. Aquí, la exploración no es dinámica ni ruidosa, es introspectiva. El viaducto no domina el paisaje, lo acompaña, recordando que algunas obras de ingeniería alcanzan su mayor fuerza cuando saben permanecer en silencio.